1:20 p.m. Nos quedamos en Santander porque hoy ha sido registrada una moción de urgencia. Prácticamente toda la oposición pide el cese del concejal de Movilidad por lo que consideran fraude de ley en las contrataciones del transporte urbano de Santander. PSOE, PRC, Izquierda Unida, Ganemos y los concejales no adscritos Mantecón y Bielba han pedido la ampliación, además de la plantilla del SMTU, hasta cubrir la totalidad de las plazas vacantes para mejorar el servicio y las condiciones laborales de los trabajadores. Pedro Casares es el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Santander. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Por qué se registra esta moción? Bueno, hemos tenido que registrarla de urgencia para que se debata en este jueves en el Pleno, porque conocimos en la tarde del lunes que la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España ha levantado un acta de infracción contra el Ayuntamiento de Santander por tener a casi 50 trabajadores del TUS contratados en fraude de ley. La Inspección de Trabajo constata que tenemos a 50 conductores que están trabajando, que están haciendo trabajos estructurales que hacen falta en la plantilla, sin embargo tienen contratos temporales, y esto es un fraude de ley. Así lo refleja el acta de la Inspección de Trabajo, y por tanto va a sancionar al Ayuntamiento de Santander, un hecho que a nuestro juicio nos parece gravísimo y que además pues está vulnerando los derechos de los trabajadores y precarizando aún más, ¿no?, las condiciones de los empleados públicos, y esto es del todo improcedente, está fuera de lugar en una administración pública que tiene que dar ejemplo a la sociedad, ¿no? Ayer en este mismo espacio hablábamos con el concejal de Movilidad Sostenible, con Ignacio Quirós, y nos explicaba que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían aconsejado la fórmula que se utilizó ante la imposibilidad de convocar plazas por los impedimentos que ponía la ley, ¿no? La contención que había que realizar en cuanto a la contratación pública impedía la convocatoria de plazas, y fueron los servicios jurídicos los que animaron a hacerlo de esta manera, que era la que se podía hacer para cumplir la ley. Ahora Inspección de Trabajo pues no lo ve así. ¿Cómo lo valoran ustedes? No lo veo así porque además hay cosas que no son ciertas, ¿no? Antes de la imposibilidad de contratar a empleo público, el Ayuntamiento de Santander ya tenía personas en contratos temporales. Por tanto, antes de que no se pudieran contratar por parte de las administraciones públicas empleados públicos, ya existía esta fórmula. Y es que además, una vez que se implantan las restricciones, el Ayuntamiento de Santander, desde el año 2007, es decir, en los últimos 10 años, no ha contratado a nadie, y la tasa de reposición sí que lo permitía. Es cierto que en niveles pequeños la tasa de reposición era baja, pero sí se podía haber contratado gente. Por tanto, hay una voluntad clara por parte del equipo de gobierno de mantener esos contratos temporales, porque antes de la tasa de reposición no contrataba, y una vez que se impone la tasa de reposición pues tampoco hacía esos contratos, ¿no? Y claro, luego tenemos algo que constata la Inspección de Trabajo, que esto es un hecho fraudulento, están contratados en fraude de ley, es un hecho muy muy grave, y por eso le sanciona. Y a todo esto se suma que desde la oposición y desde el Partido Socialista pues llevamos durante toda la legislatura y la legislatura anterior pidiendo nuevas plazas en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos, ¿no? Y bueno, todos estos meses hemos visto como sí que es cierto que había dinero, se han tirado 7 millones de euros en el Metrotours, pero no se han contratado a personas, a conductores, que es lo que da calidad en un servicio público, ¿no? Más conductores implica más autobuses, más frecuencias, y por tanto mejorar la calidad. El dinero hay que invertirlo en eso, no en tirarlo en hacer obra o en macro proyectos como pueden ser esos intercambiadores, que ahora no valen para nada. Piden ustedes además la cobertura de la totalidad de las plazas vacantes. ¿De qué número estaríamos hablando? Pues estamos hablando en torno a 50 plazas las que hay vacantes en este momento en el transporte público en Santander. Esto a nosotros nos parece esencial. Hay que poner fin a la precarización de las plazas. No puede ser que una institución como Santander tenga a tantísimos trabajadores en unas condiciones laborales muy precarias, ¿no? Y además que se da otro hecho que nos parece importante, es que en el Ayuntamiento de Santander durante todo este tiempo pues se están manteniendo trabajadores de una forma fraudulenta, y por tanto ya no se puede hacer. Hay que sacar estas plazas, y hay que hacerlo de acuerdo a la legislación, pero en el menor tiempo posible. Nos parece fundamental que esto se haga,
porque paralelamente a todo este proceso, a no cubrir plazas vacantes, etcétera, el Partido Popular en el Ayuntamiento ha estado privatizando y externalizando líneas, por tanto conductores, con una empresa privada. Es un hecho que también demuestra las intenciones del Partido Popular y que es muy grave, ¿no? No cubro plazas, mantengo las vacantes y a la vez voy privatizando líneas, y con esto se deteriora el servicio público, en este caso el transporte en Santander. En fin, yo creo que durante todos estos días esto es una gota que colma el vaso, ¿no? En las últimas semanas hemos visto cómo el transporte público pues tiraba millones de euros de dinero público en el Metrotús, hemos visto cómo no ha habido oferta de empleo público desde hace una década, cómo está la empresa sin convenio colectivo, ya ha caducado el convenio colectivo y no está. Estamos viendo en los últimos días modificaciones en el proyecto de las cocheras de la empresa, de la sede de los transportes urbanos, y sigue sin terminarse. La ordenanza municipal que nos prometieron hace más de 2 años sobre el transporte público de viajeros en autobús en Santander no se está. Este proceso de privatización, bueno, en fin, yo creo que ya es un despropósito. La empresa municipal está sumida en un descontrol y en un caos, y por eso creemos que Quirós, que es además el presidente del Consejo de Administración de la empresa, pues no puede permanecer en el cargo. Un Consejo de Administración, por cierto, que hace casi un año que no convoca. Desde el 22 de noviembre del año 2017 no se reúne el Consejo de Administración de la empresa, con todo este caos que han montado, ¿no? Incluido el del Metrotús. Decía yo al principio que prácticamente toda la oposición se ha unido en esta moción de urgencia, porque faltaría la firma del concejal no adscrito David González. ¿Han intentado hablar con él? No, sinceramente no hemos intentado hablar con él. Tiene una oportunidad el jueves en el pleno del ayuntamiento de votar a favor de esta moción, porque es votar a favor de la calidad del servicio de transporte público de los autobuses, que es un servicio básico en Santander. En fin, ha defraudado a muchísima gente a lo largo de esta legislatura. No sabemos por qué un concejal tránsfuga de Ciudadanos está sumido a los intereses del Partido Popular, está rehén de los intereses de la alcaldesa Gemma Igual. Tendrá que explicar por qué, pero en cualquier caso el jueves tiene una oportunidad de, si no está de acuerdo con todo esto, de votar a favor de la moción, porque es votar a favor, insisto, de la calidad del servicio y de algo que es fundamental y que compartimos con los trabajadores de la empresa municipal, es garantizar las condiciones de trabajo de los empleados del TUS y, por tanto, de cubrir todas esas vacantes que digo que como decimos, son de cerca de 50, ¿no? Pues Pedro Casares, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Buen día. Como siempre, a vosotros un abrazo. Hoy por hoy, Cantabria.